Yo he comprendido que ha sido por su gracia y por su grande amor que aún estoy en pie, y en el transcurrir de mi caminar siempre estoy buscando una oportunidad para decirle que Él es incomparable, alto y sublime, que habita en santidad, para decirle que Él es el admirable, es Padre eterno, es príncipe de paz, para decirle que Él es incomparable, alto y sublime, que habita en santidad, para decirle que Él es el admirable, es Padre eterno, es príncipe de paz, es el camino, Él es la vida y la verdad, es el camino, Él es la vida y la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios me le bendiga, mis amados hermanos, en esta hora de este día viernes. Hoy estamos al día 20 de octubre. Sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que ya están ahí fielmente en sintonía en esta hora de la mañana, preparados, ¿verdad?, para poder estudiar la palabra del Señor. Sea Dios hasta ahí donde usted se encuentra, sea el Señor bendiciéndole de una manera muy especial, como solamente, hermanos, el Señor lo sabe hacer. Así que para nosotros, hermanos, una bendición poderle saludar, llegar hasta su hogar allá en Honduras, allá en la ciudad de Choluteca, Honduras, donde estamos llegando, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya, allí a través de Radio Betel 94.3 FM. Dios le bendiga de una manera especial. Amén. A nuestros hermanos pastores del ministerio, Dios le bendiga. Ahí a mi hermano pastor Denis Martínez, sea el Señor bendiciéndole. Amén. A mi hermano pastor Benjamín Chavarría, a nuestro hermano obrero Henry Morales, Dios le bendiga ahí en El Salvador, en Honduras, perdón. Aleluya, Dios bendiga allá en El Salvador también a nuestro hermano pastor Vicente Rivera, a nuestro hermano copastor allí Edwin García. Sea Dios bendiciendo sus vidas. Cada uno de los pastores del ministerio Peniel les saludamos fraternalmente desde acá, desde Cabina Central en Carolina del Norte, donde el Señor nos concede el privilegio de estar en esta mañana al aire para poder compartir la palabra del Señor. Así que vamos, hermanos, a orar en esta hora para luego poder entrar al estudio de este día, ya que hoy comenzamos un nuevo estudio. Amén, siempre en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ahí vamos a estar en esta mañana estudiando la palabra del Señor. Así es que le invitamos a compartir, amén, de que ya estamos al aire para que, hermano, esta enseñanza pueda edificar al pueblo del Señor. Vamos, hermanos amados, a orar en esta hora para poner en las manos del Señor todo lo que en esta hora pues vamos a estar haciendo desde cabina de radio en este día. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en esta mañana venimos delante de tu santa y bendita presencia, dándote las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque tú nos regalas
una nueva oportunidad de vida, Señor. Tú nos das un nuevo día, nos regalas, Dios mío, esta oportunidad para poder llevar a través de estos medios esta palabra que estamos esperando, Señor, sea de bendición para aquellos que han de escucharla, mi Dios. Te pedimos en esta mañana que nos des la sabiduría, el entendimiento, nos puedas dar, Señor amado, tu bendita palabra para poder llevar esta bendición, Señor, hasta donde a ti te plazca llevarla, porque todo, Señor, todo está en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, porque estamos, Señor, creyendo que en esta hora tú sanarás enfermos, fortalecerás al débil, traerá, Dios mío, claridad de pensamiento a aquellas mentes que han estado confundidas, y el nombre de Jesucristo será glorificado en medio de tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Aleluya, el Evangelio de Juan capítulo 1, donde estamos leyendo. En esta mañana, hermanos, nosotros vamos a comenzar, hermanos, un nuevo tema. Leemos en el versículo 29, hermanos. Versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando. Perdón, hermano. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en esta hora de la mañana, hermanos. Todos los hermanos que se siguen añadiendo a nuestra página, sea Dios bendiciéndole allí donde usted se encuentra en esta hora. Amén. Al final del estudio, pues será más fácil poderle saludar, y estaremos saludando a cada uno en esta mañana de aquellos hermanos que estén allí en esa hora. Gloria al Señor. Ya que, hermanos, queremos en esta mañana, hermanos amados, comenzar un nuevo tema. El tema de este día es Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Ese es el tema que en este día nosotros, hermanos, vamos a estar compartiendo. El día de ayer nosotros terminamos el tema de Jesús el Mesías, pero en este día, hermanos, nosotros estamos dando inicio a una nueva lección en la cual vamos a estar, hermanos, vamos a estar dividiendo estos versos en 4 puntos principales de enseñanza. Que en este día, pues obviamente no los vamos a poder ver todos los puntos, pero sí vamos a tratar, hermanos, de poder avanzar lo máximo que podamos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el propósito de este estudio, hermanos, es que nosotros podamos reconocer la manera en que Juan proclama que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vino, hermanos amados, a proclamar de una manera inequívoca que Jesús es el Cordero de Dios, el único Salvador, el único, amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Por los versos que nosotros hemos leído. En esta mañana nosotros vamos a tratar de ver 4 puntos de enseñanza. Vamos a estar estudiando Cristo, el Cordero de Dios,
Cristo es preexistente, Cristo el Mesías, sobre el cual reposa el Espíritu de Dios. Y si nos da el tiempo, vamos a estudiar Cristo es el Hijo de Dios. Todo esto se encuentra en los versículos, como está ahí en nuestra pantalla, del 29 al 34 que vamos a ver. Así que el versículo 29 nos dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Amén. A través de la historia, hermanos, el Cordero de Dios ha sido uno de los símbolos más pudiéramos decir, apreciados por los creyentes a nivel mundial. Y esto, hermanos, se debe al menos a 4 razones que queremos ver en esta mañana. Primero que todo, el Cordero es el retrato de Cristo, el Cordero del sacrificio de la Pascua que fue inmolado por nuestros pecados. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, y yo le voy a invitar a usted que está ahí en su casa, si tiene tiempo, tome nota de los versos, si tiene la oportunidad, agarre su Biblia y léala juntamente con nosotros, de manera que podamos, amados hermanos, tener, ¿verdad?, un estudio pues bastante ameno y que pues usted sea edificado. Que nos demos cuenta que todo esto, hermano, está a la luz de la Escritura. Entonces, la primera razón, estamos diciendo, hermano, por lo cual Cristo es el Cordero de Dios, y hay al menos 4 razones, al menos, hermanos, sabemos que hay más, pero vamos a recalcar las 4 más principales. Amén. Es que el Cordero del sacrificio de la Pascua, que fue inmolado por nuestros pecados, amén, es un simbolismo, es un retrato de Cristo. Primera de Corintios capítulo 5, en su versículo 7, hermanos, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, el Cordero es el retrato de Cristo, el Cordero del sacrificio de la Pascua. Y Pablo aquí claramente dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Históricamente, hermano, la fiesta de la Pascua se refiere al tiempo a cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 11. Ahora, Dios había pronunciado juicio, o sea, la muerte de los primogénitos de toda, hermano, la gente de Egipto. Dios iba a traer un juicio, un castigo por sus injusticias. Ahora, según él se preparaba para ejecutar su voluntad y castigar toda la maldad de los hombres, los fieles, los que creían en Dios, tuvieron una instrucción para sacrificar un cordero sin mancha y para marcar con su sangre los dinteles de las casas. Entonces, esta sangre inocente, hermano, de aquella víctima serviría como una señal para que el ángel de la muerte pasara de lejos de las casas marcadas con su sangre. Entonces, esto era una representación del sacrificio de Cristo. Entonces, los que creyeron a la palabra que Moisés recibió, hermanos, estos que creyeron a la palabra, ellos aplicaron la sangre a sus casas y ellos fueron salvos. Pero los que no creyeron, ellos sufrieron la pérdida de su primogénito. Y así, hermanos, como lo sufrió toda la nación de Israel, toda la nación de Egipto, perdón, de los israelitas, los que no creyeron a la palabra, también ellos fueron, hermanos, amén, castigados. ¿Por qué? Porque a ellos se les había dado lo que era una instrucción clara y precisa por parte de Moisés en sacrificar, amén, aquel cordero sin mancha, sin tacha, y poner esa sangre. Los dinteles, hermano, eran los postes, amén, de la parte exterior de las puertas.
Entonces ellos tenían que marcar los dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte pasara de lejos. Por eso es que en aquel día, hermanos, la nación de Egipto recibió el peor castigo que ellos pudiesen haber recibido, hermanos, de parte de Dios por causa de su injusticia. Cuando usted lee Éxodo capítulo 11 en adelante, usted puede encontrar, hermanos, la salida del pueblo de Israel y todos estos eventos de los cuales estamos mencionando. Ahora, pero simbólicamente, hermanos, la Pascua también representaba la venida de Cristo como Salvador. Este cordero sin mancha representaba aquella vida de pureza y de santidad. Juan capítulo 1 versículo 29, donde estamos leyendo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces esto representa una vida de pureza, una vida de santidad. Y la sangre rociada en los dinteles representa la sangre derramada por los pecadores. Esto era un símbolo de que la vida de aquel inocente cordero, ahí ahora, hermanos, venía a sustituir, amén, para lo antiguamente era para los primogénitos. Ahora esta sangre derramada es para todos aquellos, amén, que hemos tenido, hermanos, la experiencia de arrepentirnos de nuestros pecados y de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Al comer el cordero, esto que se le instruyó al pueblo de Israel que tenían que comerlo, esto representaba la necesidad del alimento espiritual, hermano, que solamente se puede lograr a través de Cristo, el pan de vida. El Señor Jesús lo dijo claramente en este mismo evangelio, que lo vamos a estar estudiando más adelante. El Señor dijo: yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Entonces, cuando el pueblo de Israel es instruido a comer el cordero, esto está representando, hermanos, la necesidad de ese alimento espiritual que hay en la vida de los hombres. Por eso es que el creyente no podemos, hermanos, comer cualquier comida, no podemos tragarnos cualquier cosa. Tenemos que buscar el buen alimento, el alimento sólido. El pan sin levadura simbolizaba la necesidad de sacar de nuestras vidas toda clase de impureza, hermanos. Porque al pueblo, todas estas son instrucciones que el pueblo de Israel recibió por mandato de Moisés mientras ellos estaban preparándose para salir de Egipto. Así que vemos, hermano, este pan sin levadura, que simboliza la vida del creyente. Tiene que ser una vida de santidad, tiene que ser una vida de pureza, tiene que ser una vida de integridad, hermanos amados. Y por eso es que al pueblo de Israel se le instruye a comer el pan sin levadura. Ahora el pueblo de Dios se le instruye a vivir una vida en santidad. En uno de los mensajes que el Señor me dio para compartir, hermanos, ahí en Argentina, yo compartí el último día, hermano, que estuvimos predicando, el verdadero de estilo de vida bajo la gracia. Porque, hermano, la vida bajo la gracia no es lo que la mayoría de personas está enseñando. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, le dice, hermanos, que la gracia de Dios se ha manifestado para con todos los hombres. Amén. ¿Para qué? Para que los hombres vengan al arrepentimiento. Pero luego dice en el siguiente versículo, enseñándonos, y ahorita mismo le doy el pasaje para que usted, que le gusta tomar nota, pueda tomar nota. Capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito, versículo 11 y versículo 12. Entonces, el estilo de vida, hermanos, en la gracia, no es lo que la mayoría de estos falsos, hermanos, predicadores está enseñando. Amén. El estilo de vida dice que bajo la gracia nos enseña, nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de un creyente que dice, no me critique, estoy en la gracia, vivo en la gracia, es una mentira que está viviendo, hermanos. Porque el hombre que realmente vive en la gracia, la mujer que realmente vive en la gracia, está renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto es el simbolismo de la necesidad, hermanos, amén, o de lo que para el pueblo de Israel representaba
los panes sin levadura, ahora para nosotros representa, hermanos, esa vida de pureza. Entonces, el punto principal que nosotros debemos de notar acá es este: fue la sangre del cordero que salvó al pueblo. El cordero que fue sacrificado, esto es, su sangre fue derramada como un sustituto por los hombres. Este cordero representa a Cristo, nuestra Pascua, dice Pablo en su primera epístola, capítulo 5, versículo 7, que fue sacrificado por nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos y aplicamos esa sangre a nuestras vidas, en nuestros corazones, Él nos salva, hermanos. Porque si nosotros decidimos no creer y no aplicar eso a nuestras vidas, hermano, tristemente, la palabra del Señor dice que el hombre está, hermano, ya ha sido condenado. Entonces fue el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros, y es su sangre la que nos salva. Esa es el primer punto, hermano, la primera razón. La segunda razón es que el Cordero es una representación de la preciosa sangre de Cristo que nos redime. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, versículo 18 y 19. Escucha lo que nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el cordero, hermano, es una representación de la preciosa sangre de Cristo que nos ha redimido. Históricamente, cuando nosotros vamos al libro de Éxodos, capítulo 29, hermanos, si me quiere acompañar, Éxodos capítulo 29, históricamente eran 2 corderos los que se sacrificaban, los que eran sacrificados, hermano. Este era día tras día, uno en la mañana, uno al atardecer. Éxodo capítulo 29, versículo 38, nos dice, y 39, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. Oiga, continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces, el sacrificio de los 2 corderos, el derramamiento de su preciosa sangre, esto era un sustituto para la gente antigua, para el pueblo de Israel. El pueblo sabía que sus pecados los habían separado de Dios y que sus pecados deberían ser limpiados antes de poder ser reconciliados con Dios. Entonces, simbólicamente, los pecados del pueblo eran removidos de sobre ellos y puestos sobre los 2 corderos que se sacrificaban. Estos animales, hermanos, tenían que ser sin mancha ni falla alguna para poder cargar los pecados de todo el pueblo. Simbólicamente, ellos recibían el juicio del pecado, que era la muerte. Entonces, ellos eran sacrificados por los pecados, y por su muerte ellos simbólicamente liberaban al pueblo de su pecado. Pero notemos esto, hermano, amén, este punto. No era la obra lo que causaba que Dios removiera sus pecados, sino la fe de la persona en la palabra de que sus pecados serían perdonados. Y esto, hermanos, usted que escudriña la Escritura, usted sabe que esto es una representación, hermanos, de Cristo de una manera clara. Si usted lee Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7, Jeremías capítulo 11, versículo 19, Hechos capítulo 8, versículo 32, Primera de Corintios capítulo 5, verso 7, que ya lo leímos, Hebreos 9, 28, Primera de Pedro 2, 22 al 24, Apocalipsis 5, 6, 6, 1, 7, 9, 12, 11. Todo esto describe a Jesucristo. Todos esos pasajes que le hemos mencionado, hermanos, son pasajes que describen a Cristo como el Cordero de Dios, aquel que simbólicamente
en el Antiguo Testamento era representado por los corderos que sacrificaban, ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento ya no era una sombra, era la realidad de, hermanos, la oportunidad que el hombre tendría para venir a recibir el perdón de los pecados. Ahora, Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Él es sin mancha y Él es sin pecado. No importando, hermano, lo que los hombres digan. ¿Cuántos hombres se han levantado, hermano, en nuestros tiempos? ¿Cuántos hombres se han levantado para, hermanos, hablar unas aberraciones? Hace unos años en Inglaterra se dio un escritor que escribió algunos libros, una serie de libros, hermano, representando a Cristo como un pecador, representando a Cristo como un fornicario. Pero, hermano, aquí no es lo que los hombres opinen del Señor lo que cuenta, aquí es lo que la palabra del Señor dice de Él, es lo que cuenta. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado. Cristo es el Cordero que cargó con nuestros pecados. Antiguamente lo explicábamos. Simbólicamente, el sacerdote ponía las manos sobre el animal. Era un simbolismo de poner los pecados de todo el pueblo sobre aquellos animales y luego eran sacrificados. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo, el Cordero de Dios, Él carga todos nuestros pecados, hermano. Él los carga sobre aquel, cuando Él entrega su vida sobre aquel madero. Por eso es que el Cordero llevó nuestro juicio sobre sus hombros. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Y por esa razón es que únicamente la muerte de Cristo es la que libera a los hombres de la maldición, hermanos, del pecado, cuando el hombre cree en el Señor. Entonces, este Cordero, cuya sangre es contada, como dice el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, como preciosa por Dios y por los creyentes ahora, hermano, vale la pena notar que Cristo acá se ofrece voluntariamente como el Cordero del sacrificio, ahora como nuestro sustituto y como el que cargaría con nuestro pecado. Ahora, Dios el Padre acepta la ofrenda y el sacrificio de su Hijo por nosotros. Leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Gloria a Dios, versículo 17 y 18. Leemos la palabra de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Recuérdese, Cristo pone su vida de manera voluntaria. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, dice el Señor, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando el Señor se entrega al sacrificio, Él, hermanos amados, aleluya, lo hace de una manera voluntaria. Y el Padre acepta ese sacrificio de Cristo. Ahora, Dios, por esta razón es que Él está satisfecho con el pago que Cristo ofrece por nuestros pecados. Ahora, si una persona realmente, hermano, cree que la sangre de Cristo es preciosa, realmente cree que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como justicia. Entonces, esa persona es contada ahora como justa por parte de Dios. Romanos nos enseña eso, capítulo 4, verso 22, capítulo 5, versículo 1, primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Todo eso, hermano, nos enseña la justificación por la fe. El hombre ha creído en Cristo por la fe. Hemos depositado nuestras vidas en el Señor por la fe. Y esa fe, hermanos, Dios la toma y la cuenta, dice, como justicia. Esa es la segunda razón. La tercera razón es que el Cordero de Dios no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, la idea acá es que el Cordero pertenece a Dios. Esto es que Dios lo dio. Él lo suplió, Él lo proveyó el Cordero para el sacrificio. Se recuerda en el libro de Génesis, en el capítulo 22, cuando Abraham sale con Isaac, hermanos, a hacer
un sacrificio, el sacrificio que Dios le había pedido. Se recuerda que, perdón hermano, se recuerda que cuando Isaac le pregunta a Abraham, le dice, padre, pero ¿dónde está? Le dice, el cordero del sacrificio. La respuesta que le da, aleluya, Abraham a Isaac, dice, Dios se proveerá. Oiga, Dios se proveerá de el cordero para el sacrificio. Vamos y acompáñame aquí a Génesis 22, hermanos. Versículo 7. Génesis 22, 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el cordero y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Note la pregunta que le hace, hermanos amados, Isaac a Abraham. Y respondió Abraham, versículo 8, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, para el holocausto. Note algo aquí, hermanos. Abraham no dice, Dios me proveerá, amén, sino que dice, Dios se proveerá, porque el cordero no es de los hombres, el cordero es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios proveyó el cordero para el sacrificio de Abraham como un sustituto de Isaac. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios, hermano, también se provee de un cordero sin mancha, aleluya, sin, hermano, tacha alguna. Pero ¿sabe para qué? Para perdonarnos a nosotros los pecadores. Esto, hermano, esto es algo glorioso, hermano. Esto es algo maravilloso cuando nosotros vemos a través de la palabra todas estas cosas, hermano. Nosotros nos damos cuenta qué hermosa es la escritura, la hermosura que hay en la palabra del Señor, hermanos amados. Cómo Cristo está aquí siendo revelado, cómo Cristo de una manera simbólica aparece en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aparece de manera real, hermano, aquel cordero. Y por eso Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, Juan registra las palabras del Bautista cuando él dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, el amor de Dios es maravilloso. Realmente, hermano, uno pues a veces no entiende cómo las personas, hermano, después de haberle servido al Señor, después de decir que amaban al Señor, se regresan al mundo, se regresan a revolcarse en el pecado, se regresan, hermanos amados, a la inmundicia, a vivir una vida peor de lo que vivían antes de que entregaran su vida a Cristo por primera vez. El amor de Dios está aquí, hermano, siendo revelado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el gran sacrificio y la humillación que Cristo sufrió por los hombres, hermano amado, es otra cosa que nosotros debemos de notar. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, Primera de Pedro 2, 24 nos hablan de ese sacrificio, de esa humillación que Cristo sufrió por los hombres. Hermano, el sacrificio del Señor no es como lo presentan en estas películas que han hecho. Y aunque hay una de ellas que quizás es la que más, hermano, se asemeja en alguna forma a la enseñanza, hermanos amados, pero realmente Cristo fue crucificado y Él fue crucificado desnudo. ¿Por qué? Porque los hombres estaban buscando la manera de, hermano, de humillarlo. Por eso es que Pablo escribiendo, y vamos, hermano, allí a la carta a los Filipenses, para que usted se dé cuenta, amado hermano, aleluya, lo maravilloso que es esto, como el Señor, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Oiga esto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para que usted tenga una idea, hermanos, Cristo fue humillado hasta lo más bajo. Fue crucificado desnudo enfrente de las multitudes, como una humillación. Ese era un símbolo de humillación al maestro. Entonces, por eso es que Él ahora tiene el poder para perdonar, para, hermanos amados, aleluya, limpiar a los hombres, porque Él era el Cordero de Dios. No era de los hombres, era de Dios, mi amado hermano. Entonces, la salvación y el perdón de los pecados que vino por la gracia de Dios, hermano, fue solamente por esa gracia que ese perdón llegó a nuestras vidas. No hay ningún recurso de obras humanas, hermano, aquí. No hay nada que los hombres pueden hacer para ellos alcanzar gracia delante de Dios y alcanzar perdón, sino es solamente a través de Jesucristo. ¿Cuántas personas cuando llega la famosa Semana Santa, hermano, van cargando cruces de rodillas, otros van arrastrándose, unos van, hermano, sin camisas, otros, hermano, hace un montón de cuestiones, hermano, sin sentido, porque la gente quiere encontrar favor de Dios, pero quieren encontrar el favor de Dios y buscarlo de la manera equivocada. Recuérdese que el Cordero de Dios es el único que quita el pecado del mundo. Cuarta razón, hermano, es que el Cordero de Dios es el único que quita los pecados o el pecado. Note acá, la frase que quita en el versículo 29, hermano, quiere decir levantar, arrancar, tomar lugar de otro como sustituto. Entonces Jesucristo fue el Cordero del sacrificio, el Cordero de Dios que quita, dice, porque Él tomó nuestro lugar, Él levantó nuestros pecados, Él, hermanos amados, fue nuestro sustituto. Si nosotros vamos y leemos allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, leemos la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, oiga, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él levantó nuestros pecados, hermano. Él tomó nuestro lugar. Hebreos capítulo 9, versículo 28, hermanos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Cristo es el que quita. Ahora vamos a ver algo más en este mismo verso. Dice el pecado. Note acá, esto es algo singular, no está hablando en plural. Todos los pecados del mundo son colocados en un solo paquete, y todo ese paquete de los pecados, todos los pecados de todos los hombres que han pisado este mundo, todo fue colocado sobre Cristo Jesús, mis hermanos. Todo fue colocado sobre Cristo Jesús. Si vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 1, en su versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Oiga, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Escuchó? Nos limpia de todo pecado. Entonces, el mundo es visto como uno solo. Jesucristo, nos dice aquí los versos que hemos leído, cargó los pecados de todo el mundo, no solamente los pecados de un hombre, hermano.
Amén. No importa lo horrible y lo profundo del pecado del hombre, Jesucristo cargó todos los pecados, hermano. Y por eso es que aquí, en su primera epístola, Juan lo dice claramente. Leamos también el capítulo 2 de primero de Juan, versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, déjenme aclarar algo aquí, tal vez de una manera breve, mis hermanos. Es que cuando la Biblia habla aquí, este versículo, en la primera de Juan capítulo 2, versículo 2, cuando la Escritura habla aquí de todo el mundo, no se está refiriendo en un sentido universal, amén, sino que es específicamente, hermanos, en aquellos que deciden y toman la decisión de creer en Él. Porque si nosotros tomamos esto de una manera universal, entonces nadie sería condenado, nadie iría al castigo eterno. Pero cuando nosotros lo miramos del punto de vista, hermanos, que es al que cree, como dice ahí Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Note ahí cómo hace la aclaración. A los que creen en su nombre, hermanos. Amén. Entonces Cristo vino a dar su vida por nosotros. Hermano amado, realmente el hombre en estos tiempos, hermano, con esta palabra tan maravillosa que nosotros tenemos, el hombre se pierde porque quiere. ¿Cuánta gente se descarría porque en su descuido espiritual cayeron en pecado, cayeron en fornicación, cayeron en adulterio, o en cuántas cosas, hermanos, el hombre cae cuando se descuida de su relación con Dios? ¿Y qué es lo que la mayoría de creyentes hace? Correr al mundo, ir a revolcarse más al mundo, ir, hermano, como el cerdo, dice Pedro, o como el perro que vuelve al vómito, en lugar de ir a los pies de Cristo y humillarse y reconocer, hermano, la condición en la cual él ha caído, humillarse delante del Señor con todo el corazón. Y la Biblia dice aquí que Dios lo perdona. Y esto no es una licencia para pecar, hermanos, tampoco, como algunos lo han tomado, sino que, hermanos amados, es la oportunidad que Dios le da al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre no viva lejos de Él. Entonces, amados hermanos, tenemos acá 4 razones por las cuales Cristo es el Cordero de Dios. Primero, dijimos, porque Cristo es el Cordero, es el retrato de Cristo en el Antiguo Testamento. El sacrificio, el Cordero del sacrificio de la Pascua que fue inmolado por nuestros pecados. Segundo, porque el Cordero es una representación, la sangre del Cordero es una representación de la preciosa sangre de Cristo que nos redime. Tercero, es que el Cordero es de Dios, no de los hombres. Amén. Y cuarta razón es porque el Cordero de Dios es el que quita los pecados del mundo. Versículo 30 y 31, hermanos, nos habla el segundo punto de enseñanza, la preexistencia. Ahora, Jesucristo es el preeminente, o sea, el que era antes de todo. Notemos lo que Juan dice. Juan dice que Cristo es antes que mí. Esto es Jesús. Jesús existía antes de Él, es lo que Él está diciendo. Él era preexistente. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno, hermanos. Juan no sabía quién era el Mesías, solamente sabía él que vendría. Entonces notemos que Juan, hermano, conocía a Jesús personalmente. ¿Por qué? Porque ellos eran primos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículo 36, hermanos. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, Juan, hermanos, conocía a Jesús, pero lo conocía como su primo. Juan era mayor
que el Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan no sabía que su primo, que nuestro Señor Jesucristo, era el Mesías. Entonces, esto, hermano, nosotros debemos de verlo a la luz de la Escritura, como lo estamos estudiando. Entonces, notemos otro aspecto aquí, hermano. Cuán fiel era Juan. Él era un hombre, hermano, con una fe sólida, porque él nunca había visto a Jesús como el Mesías. Él no sabía, lo dice más adelante. Yo no le conocía. Pero no está hablando que no sabía que Jesús era su primo, sino que está refiriéndose a que Juan no sabía que Jesús era el Mesías. Entonces Juan, este es un hombre de fe, hermano. Él nunca había visto al Mesías. Mas aún, ¿sabe qué? Él fue en su misión de bautizar y de predicar. Él actuó en una palabra de Dios solamente, creyendo, hermanos, que el Mesías vendría. Y por eso es que Juan acá declara que Jesucristo es antes de todos, que él había creído a la promesa de Dios que el Mesías vendría y que él actuó y cumplió su misión de proclamar. Leamos estos versos, hermano, 30 y 31 nuevamente en el capítulo 1 de Juan. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Por qué? Porque Cristo era eterno. Recuérdese que físicamente, en su área física, Jesús nace 6 meses después de Juan. Pero en su deidad, hermanos, espiritual, Cristo siempre ha sido eterno. Él ha sido Dios. Entonces Juan dice acá: el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, este bautismo de Juan, hermano, y esto lo conversábamos con los pastores allá en Ecuador, con el pastor Eric, el pastor Hugo, el obispo Moisés y también el pastor Víctor, acerca del bautismo. El bautismo de Juan no tenía una fórmula. Juan vino bautizando, hermanos. Dice nada más Lucas, donde leíamos, hermano, el capítulo 1 de Lucas, dice que Juan vino bautizando para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces Juan dice aquí: yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces el bautismo de Juan era una señal de que el Mesías se acercaba, hermanos. Y por eso Juan, decimos, ¿verdad? Nuevamente repetimos, Juan era un hombre de fe. Juan era un hombre, hermanos, que realmente, hermanos amados, había creído aquella palabra. Y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos, hermanos, llenarnos de esa fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la misma Escritura. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, hermanos. Entonces Cristo es preexistente. Punto número 3, versículo 32 y 33. Aleluya, hermanos. Aunque creo que tal vez lo vamos a dejar por acá en esta mañana, porque solamente nos quedan 6 minutos, hermano. Pero queremos que usted entienda, amén, de manera ligera el punto número 3, y lo vamos a continuar el lunes, es que Cristo el Mesías, Juan lo reconoce porque el Espíritu de Dios reposa sobre él. Amén. Vamos a leer los versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo, una vez más dice Juan, lo que dice en el 31, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Qué lindo, mis hermanos. Qué hermoso está esto. Alabado sea el Señor. Vamos, hermanos, a continuar el lunes con la segunda parte de esta enseñanza. No queremos comenzar esto, hermano, porque este punto es maravilloso, hermanos. Amén. Entonces vamos a verlo el lunes.
Pero en esta mañana, hermano, queremos orar. Usted que nos está ahí escuchando, usted que nos está viendo en esta hora en diferentes partes de los Estados Unidos. Tenemos hermanos que nos están acompañando, hermanos, en diferentes partes, ¿verdad?, de Latinoamérica. Les saludamos ahí en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está mi amada esposa, pendiente. Ahí está mi hermana Marisela Rivera. Dios la bendiga. Dios bendiga allí también a mi hermana Blanca Melgar, mi hermana Deli Rubí. Dios le bendiga aquí cerca de Raleigh, Carolina del Norte. Amén. Dios bendiga a mi hermano Joel Martínez también, mi hermana Nubia Ayala, mi hermano Kevin Meléndez Lino. Dios le bendiga, hermano Kevin. El hermano Clever Adriano Chaupis también, Dios le bendiga. A mi hermano Rodrigo Morales también, bendiciones allá hasta Ecuador. Amén. A mi hermano Pastor Eber Rodríguez de la iglesia Monte de Sion allá en Maryland. Dios le bendiga también ahí, amado pastor. Mi hermana Marta, mi hermano Israel, Dios le bendiga. Mi hermano César Reyes, también sea Dios bendiciendo su vida. Mi hermano Francis Jiménez, mi hermano Leonardo Sánchez allá, si no me equivoco, mi hermano Leonardo está en El Salvador. Dios le bendiga. Mi hermana Merlín, que está ahí en sus labores también en esta mañana. Dios le bendiga y le fortalezca. Ahí a mi hermana Lida Naranjo Garzón también, sea Dios bendiciéndole. A mi hermano Mario Morán, saludos mi hermano Mario, gloria al Señor, aleluya, amén. Mi hermano Mario, ya estamos acá de nuevo. Saludos también hasta Sao Paulo, Brasil, a mi hermano Max. Dios me le bendiga, hermano Max, allá en Brasil. El hermano Miguel Monjes, también sea Dios bendiciéndole. Mi hermana Susana Jiménez, Dios le bendiga. La hermana Daisy Benítez, Dios sea bendiciéndole también. Mi hermana Elena Orozco desde Denver, Colorado, Dios le bendiga. A mi hermana Teresa González, también ahí donde se encuentra, sea Dios bendiciéndole, aleluya. A mi hermano pastor Javier Hernández del ministerio Peniel allá en Quincy, Florida, Dios me le bendiga ahí, mi amado hermano, amén. A mi hermano Adrián, Dios le bendiga. A mi hermano Diego Ledesma, sea Dios bendiciendo su vida. A Maritza Cruz también. A mi hermano Ramiro Pérez, allá en Georgia. La hermana Doris Guevara, Dios le bendiga. La hermana Carmen Vélez, Dios le bendiga, aleluya. Mi hermano Cristian Martínez también, Dios le bendiga. Mi hermana Doris está allá en Guerrero, México, sea Dios bendiciéndole allí, mi hermana, amén. Mi hermana Erika Paola Atuesta, también Dios le bendiga. Y a mis hermanos allá, mi hermana Nubia, nuestro hermano pastor Luis Ayala, Dios le bendiga, amén. Nuestros hermanos van a estar acá con nosotros, hermano, el próximo mes de noviembre. Vamos a tenerlos por acá en un culto de confraternidad. Así que vamos, hermanos, a orar en esta hora. Ya aprovechamos para saludarlos a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando a través de Radio Betel 94.3 FM. También sea Dios bendiciendo su vida. Amén, gloria al Señor. Ahí donde usted está, Dios le bendiga. Los que están a través del sistema de TuneIn, amén, aleluya, Dios me le bendiga también. Bendito sea el Señor. Los que están a través de nuestra página principal del ministerio, hermanos, www.iglesiapeniel.net, Dios me le bendiga, aleluya. A mis hermanos que están, dice, trabajando en el taller Alfa y Omega, Dios le bendiga. Mi hermano Mateo, mi hermano Álvaro y mi hermano José Reyes, que están ahí en esta mañana también sintonizándonos, sea Dios bendiciendo sus vidas ahí, mis hermanos, de una manera muy especial. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar para cerrar este estudio, hermanos. Nos hemos gozado y le animamos, hermano, a seguir hacia adelante. Amén. Mi hermano Marcial Canul también desde Lázaro Cárdenas. No sé qué país es eso, hermano, pero que el Señor me le bendiga ahí, hermano Marcial. Gracias a cada uno de aquellos que están ahí, hermano, con verdad acompañándonos en estos estudios. Estamos todos los días de lunes a viernes
de 10 a 11 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Ya para el próximo mes, hermano, el horario cambia, porque aquí en los Estados Unidos pues la hora también se atrasa 1 hora. Entonces en algunos lugares será 1 hora antes que nosotros estaremos saliendo, en otros será 2 horas antes que estaremos saliendo al aire. Amén. Mi hermano Adalberto, que está allá en San Fernandino, Tamaulipas, Dios me le bendiga ahí, mi amado hermano. Gloria al Señor. Antares también, Dios le bendiga. Y sí, qué lindo que Cristo vino a morir por nosotros cuando no nos merecíamos nada. Vamos en esta hora, hermanos amados, a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Y luego lo vamos a dejar con un canto. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad y privilegio que nos has concedido, el tener esta oportunidad de haber enseñado tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Padre, por ese cordero que tú te proveíste para perdonar, para limpiar, para cargar con nuestros pecados, para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía, Señor. Por eso en esta mañana te glorificamos, te alabamos y te pedimos, Padre, que cada uno de aquellos que, Señor, quizás están descarriados o nunca te han conocido y van a escuchar esta enseñanza en los días subsiguientes, ellos puedan venir a tus caminos, Señor, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en ti como su Salvador. Gracias te damos por esta grande bendición, en el nombre de Jesucristo y en la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me le bendiga. Oramos allí por la familia de Daniela Jurado. En el nombre de Jesucristo pedimos por sus hijas, para que Dios pueda allí obrar en ellos en esta mañana. Que Dios, tú puedas abrir una puerta de trabajo, Señor, de bendición para tu hija, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me les continúe bendiciendo a todos. Nos despedimos del aire. Si usted desea acompañarnos, ya en unos minutos vamos a estar entrando en la hora de clamor. Así es que, hermano Adalberto, ya ahorita mismo, amén, cerramos este programa y abrimos la hora de clamor. Y en este día nuestros hermanos están allá en Peniel, Choluteca, ya preparados para poder dirigir esta hora de clamor. Así que si usted nos está escuchando y tiene alguna petición de oración, quiere escribirla a través de esta página, hágalo. Y nosotros vamos a estar uniéndonos en oración por ellos también. Dios me le bendiga, amado pueblo del Señor. Amén. Hacia el monte llamado la Calavera, dice él va a morir por mí. Yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz, siendo yo un pecador. Yo no merecía nada, mas Él lo quiso hacer tan solo por amor. Yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz, siendo yo pecador. Yo no merecía nada, mas Él lo quiso hacer. Tan solo